Hola, soy Alexandra Webster y quiero contarte el testimonio de mi vida, de lo que Jesús ha hecho en mi corazón. Érase una vez una niña que, deseando ser princesa, terminó convertida en la villana de su propia historia. Una niña que en busca del príncipe azul terminó devorada en manos de lobos feroces. Y en vez de tener un final feliz, terminó vacía, agotada, herida y apática, sin deseos de ser parte de ninguna otra historia. Esta era yo en algún momento de mi vida. Llegué a un hogar donde el amor que existió entre dos enamorados cada día desvanecía, donde la unión entre dos que algún día prometieron ser fieles hasta la muerte, poco a poco desaparecía, y donde el respeto por el uno al otro constantemente se reducía. Existieron muchos culpables, entre ellos el alcohol, la violencia física, la infidelidad, las mentiras, los excesos y la lista continúa. Pero ahora entiendo que la mayor causa de este caos en mi hogar se debió principalmente al desconocimiento que teníamos de Dios. El desconocimiento de Dios nos lleva a tener una vida errada. No sabemos quiénes somos y esto se ve reflejado en lo que pensamos y en la manera que actuamos. En mi caso, yo no solo odiaba mi realidad, sino que también me odiaba a mí misma. Al mismo tiempo que jugaba con muñecas, imaginaba maneras de darle fin a mi existencia. Tuve entonces que conformarme con un escape sutil y audaz. Y así fue como descubrí que a través de las mentiras podría crear a alguien completamente diferente y componer una historia más elocuente. Las mentiras empezaron solamente como parte de mis conversaciones, pero se convirtieron en mi lenguaje común. Entonces llegó la adolescencia. Dejé entonces de creer en los cuentos de hadas y empecé a creer en el amor. Deseaba ser amada, aceptada, admirada, y este se volvió mi principal enfoque en la adolescencia. Enfoque que terminó en una obsesión y una adicción, a tal punto que dejé de lado mi autenticidad y me empecé a definir a través de los ojos de los demás, usualmente en aquellos del sexo opuesto. Esto, sumado con el desastre amoroso de mis padres y mis familiares, me hizo concluir que el amor era imposible. Pero alguien me habló de otra clase de amor, un amor que nunca había experimentado de manera personal. El amor de Dios. Con mucha emoción decidí entonces involucrarme por primera vez con una iglesia que no hacía parte de la tradición religiosa con la que yo estaba familiarizada. Quisiera decirte que entonces conocí a Dios y la vida fue perfecta y esa es mi historia, pero no fue así. Mi experiencia comenzó como algo espectacular, pero en mi deseo de obtener la aprobación de otros, también me obsesioné en obtener la aprobación de Dios. Por un buen tiempo me esforcé en ser la mejor cristiana, la mejor joven ideal, la joven que seguía las reglas, la que no hacía nada de lo que los otros jóvenes comunes tóxicos hacían. Traté de ser una buena persona, porque, pues, para eso vas a la iglesia, ¿no? Pues a mí no me funciona. Mm. Yo vivía en un conflicto constante, porque no entendía lo que hacía. Pues no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía. Entonces colapsé, renuncié y vacía nuevamente me quedé.
El ciclo tóxico de sentir pesar por mí misma tomó control de todas mis emociones y me llevó a la conclusión de que no era lo suficientemente buena para nadie, incluyendo ahora a Dios. Sentí ira, pues no pude complacerlo. Mis esfuerzos deberían haber sido reconocidos. Yo, yo, yo. Así que me rebelé. Decidí ser lo que yo quería ser y vivir bajo mis propias reglas. Una excelente idea, ¿no? Especialmente cuando tienes 18 años. Desperdicié mucho, mucho tiempo de relación en relación y con cada nuevo fracaso sentimental, una nueva cicatriz surgía. Y el odio hacia mí misma y mi realidad permanecían. Y mi corazón dolía y se endurecía. Yo me desconocía. La inocencia que algún día guardé como preciada fue completamente consumida. No fue robada, más bien fue libremente ofrecida. Ofrecida por migajas de atención. Empecé como la presa, pero me convertí en el predador. Y como me hirieron, herí. Y como me engañaron, engañé. Y como me destruyeron, destruí. Mi cuerpo se convirtió en la herramienta que usé para escapar mi oscura realidad. Poco a poco dejé atrás los sueños y los modales de una princesa y me torné en una fría villana. Todo para mi sorpresa, centrada en mí misma y con la misma obsesión: ser amada, ser aceptada, ser deseada, ser aprobada. Así terminé en muchas relaciones pasajeras, en una vida de promiscuidad, también en relaciones inapropiadas que afectaron otras familias. Una vida llena de mentiras, mentiras que no acababan. Tomé cosas que no me pertenecían y terminé embarazos que simplemente no me convenían. Yo, yo, yo. Terminaba siempre en una culpa profunda, pero sin un arrepentimiento sincero. Así que solo volví a empezar el ciclo vicioso que no era para nada placentero. Todos los mandamientos que algún día deseé mantener, los quebranté. ¿Cómo pasó esto? Yo quiero que tú lo sepas para que lo puedas evitar, porque es una estrategia muy eficaz. La maldad no quiere que la notes, es perspicaz y progresivamente te contamina. El avance es lento, pero poco a poco le abres paso hasta que sin darte cuenta te domina y pierdes el control de ser esa persona que algún día fuiste y te conviertes en aquel ser que nunca deseaste ser. El pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. Se queda más tiempo del que tú quieres que permanezca y te cuesta más de lo que tú quieres pagar. El pecado promete felicidad, pero retorna maldad. Decidí acudir a Dios que yo pensé conocer, pero que nunca lograba satisfacer. Y en una conversación muy simple le dije: hola, estoy perdida, estoy cansada, necesito de tu ayuda. Inmediatamente sentí que Dios me respondió. Es como si Él hubiese estado todo el tiempo esperando ese insignificante clamor de renuncia y auxilio. Así, un mensajero fue enviado con un mensaje sagrado que da vida. La realidad era que yo estaba muerta y sin esperanza, y que nada de lo que yo pudiera hacer cambiaría ese estado. Es por eso que Jesús renunció a su gloria y descendió para llegar a donde yo estaba, porque no era posible que yo fuera a donde Él se encontraba. No había sacrificio que yo pudiera ofrecerle, porque Él es un sacrificio suficiente. Y una tarde de viernes frío, en una cruz, exhaló su último respiro.
Sufrió para que yo no sufriera, murió para que yo no muriera y resucitó para que yo algún día con Él eternamente estuviera. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Cuando entendí que el creador del universo me amaba lo suficiente para morir por mis pecados, sabiendo todo lo que yo había hecho y sin pedirme nada a cambio, las mentiras que creí por tanto tiempo finalmente colapsaron. Yo sí era amada, yo sí era deseada, yo sí era aceptada. Mi corazón se llenó de gozo y algo sobrenatural aconteció. Una transformación drástica en mí ocurrió. Algo en mí era diferente. Yo, de una manera inexplicable, volví a nacer con otro corazón, con ojos que veían diferente y con una esperanza que nunca jamás podrá ser arrebatada. No lo merezco. Mi vida no es perfecta, para nada. Pero mi imperfección me permite entender la dependencia que tengo en mi Salvador. He aprendido a recibir su perdón y pelear en contra de la culpa, la vergüenza y la pena por aquella vida que algún día viví y por mis fallas actuales. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo pertenezco a Cristo. Gracias a su bondad, he podido hacer ciertas reparaciones, devolver aquello que tomé, pedir perdón al que dañé, perdonar a los que causaron heridas graves en mi ser y humildemente reconocer que habrá acciones que nunca podré deshacer. Pero obedezco a Dios y escojo no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Ya no estoy atrapada en mis ciclos tóxicos. Ahora cambio la culpa por el arrepentimiento y la negación la cambio por confesión. Porque Dios no solo me salvó, no solo me transformó, pero se atreve a usarme a mí. Sí, a mí. Me ha dado la oportunidad de compartir el mensaje con otros y de ser testigo de nuevos milagros de vida. Tú también puedes ser un milagro de vida. Tú puedes ser la luz en medio de tanta oscuridad. Hay muchas personas atrapadas en las cadenas que algún día me sujetaron. Mi deseo es dejar brillar la luz que Dios ha reflejado en mí y ser un testimonio de su inmenso amor y de su perdón incondicional. Yo he encontrado libertad y tú también puedes encontrarla. Yo soy amada, tú eres amada. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que harás. Jesús lo pagó en la cruz. Por favor, acepta su regalo de salvación. No existe ninguna otra manera. Tu vida es preciosa. No pierdas ni un segundo más sumergida en tu pecado. Te enfatizo, no vale la pena. Y este no es el final de mi historia. Al contrario, es solo el comienzo. Pero el final sí termina en y vivieron felices para siempre. Porque no es un cuento, es una hermosa realidad. El amor verdadero sí existe. Dale la oportunidad a Dios de escribir el libreto de tu historia. A Dios sea la gloria. Gracias por escucharme.